Queridos amigos, hermanos, que Dios les bendiga. Una vez más estamos juntos para acercarnos a la palabra del Señor y nuevamente reiterar que todas las personas, todos en las diferentes edades, nuestro tránsito, nuestra vida, ¿sí? Necesitamos la fiel, justa y santa palabra del Señor, ya que nuestra existencia no depende de nosotros mismos, sino de la palabra divina. Y en ese sentido, quiero invitarlos para que leamos 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2. 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Esta epístola del apóstol Pedro, la segunda epístola, es una epístola apologética. Este vocablo significa la defensa de la fe y alude a que, así como en el Antiguo Testamento hubieron falsos profetas, hombres que dijeron que Dios les había hablado y no era así, presumieron que ellos tenían un mensaje divino para el pueblo o para las personas y que no era correcto decir eso, y fueron castigados duramente por parte del Señor, y habían indicaciones en cómo evidenciar y conocer a alguien que tenía un mensaje celestial y aquellos que eran falsos profetas. Y acá en el Nuevo Testamento, el Señor, también preocupado de su iglesia y inspirando al apóstol Pedro, les habla acerca de que existirán en las congregaciones, dentro de la iglesia, personas que desviarán la doctrina sana o la sana doctrina, corrompiendo a veces con introducir argumentos, posturas, ideas que no están delineadas en la Sagrada Escritura. Y en ese sentido, esta epístola de 2 de Pedro es una epístola apologética. Defiende la sana doctrina, defiende los principios normativos, éticos y espirituales, y defiende también lo que es la verdadera palabra del Señor. Ahora, el tema que vamos a compartir en este día es la fe preciosa en Cristo Jesús. La fe preciosa en Cristo Jesús. El pasaje bíblico nos muestra dos características de esta fe. La primera es que la fe verdadera en nuestro Señor Jesucristo mueve a que el creyente sirva a nuestro Señor, sirva a Dios. Es decir, consagre su mente, consagre su corazón y su voluntad para dedicarla al servicio del Señor. Hemos dicho que la vida cristiana no es una religión, que el cristianismo no es una religión, sino que es la respuesta o la intervención divina que viene en rescate para salvar al hombre que está muerto en delitos y pecados. Entonces el cristianismo no es una religión, lo vuelvo a reiterar, sino que es la propuesta, la solución, el amor de Dios que viene a rescatar y a salvar lo que se había perdido, como lo describe en este caso Lucas, allí en el texto que es 19:10, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, cuando una persona ha sido rescatada, cuando uno ha sido liberado, cuando uno ha sido perdonado, restaurado por el Señor, el efecto que se tiene que producir en ese creyente, o una mujer u hombre, es que éste va a servir a Dios. El apóstol Pedro dice ahí en el versículo 1, dice, Simón Pedro, siervo. Recuerde que Pedro, el oficio previamente que él tenía, era un pescador en el mar de Galilea, era un pescador. Y eso era su trabajo, su oficio, de lo que le daba rentabilidad para alimentar su familia. Andrés también era pescadores. Y fue el Señor quien reorientó, les llamó para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Es decir, el Señor
revertió, cambió, redireccionó y les dio una tarea y una misión celestial frente a lo que anteriormente desarrollaba. Entonces Pedro entiende que él fue llamado para servir a Dios. La palabra siervo acá usada por Pedro es la palabra doulos, y que se refiere a un esclavo que no tiene voluntad, ni derechos, ni posiciones propias. Fíjese, la palabra es doulos y se refiere a un esclavo que no tiene voluntad, ni derechos o posiciones propias. Es tan así que el apóstol Pedro, él se considera deudor, él se considera que no tiene derecho en cuanto a lo que el llamado Dios le ha puesto, Cristo le ha llamado, aunque sabe, por supuesto, de que el hecho de servir al Señor, de entregar su vida al Señor, es la mejor decisión que él pudo haber tomado, porque en este aspecto el Señor será quien también cubrirá todas sus necesidades. Ahora, hay varios pasajes bíblicos en el Nuevo Testamento que hablan acerca del servicio. En Marcos 10:45 dice: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Según la Timoteo 2:24 dice: el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Y dice el siervo del Señor, hablando aquí al ministro, al pastor, al evangelista, al misionero, al maestro de la palabra, es un siervo de Dios. En Hechos 2:16: y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu y profetizarán. Esta es la profecía que nace en el corazón de Dios y que la escribe el profeta Joel allá en el texto veterotestamentario de los profetas menores, donde él habla que en el futuro habrá un evento donde el Señor vendrá con su espíritu y todos los creyentes, en este caso dice sobre los siervos y siervas, el Señor va a derramar de su Espíritu Santo. Entonces, mis queridos hermanos, la fe preciosa de Jesús mueve a que el creyente sirva al Señor, que tenga una actitud humilde, dócil, de entrega, de consagración, de que tenga su lengua dispuesta para compartir las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. El mundo de hoy viene dándonos, entregándonos a través de las noticias de la televisión, de la internet, de diferentes características y lugares, malas noticias, noticias financieras, noticias de inmoralidad, noticias de guerra, noticias que afectan nuestra conducta, la cultura, todo. Pero es el Señor, es Cristo Jesús quien trae buenas noticias, noticias de paz, noticias de amor, noticias de perdón. Y son los siervos de Dios los que tienen que compartir este mensaje de salvación, de esperanza a todas las personas de la humanidad. En segundo lugar, esta fe preciosa trae como beneficio la justicia de Dios. La justicia de Dios. El texto dice en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 1 dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios. Esta palabra justicia cuesta un poco como entenderla, pero haciendo una investigación sobre el vocablo original en el texto griego, es la palabra dikaiosunen, y que se refiere al efecto de darle a las personas lo que merecen, necesitan y lo que les pertenece. Ahora, la persona que sabe lo que merecemos, lo que necesitamos y lo que nos pertenece, en este caso, es Dios. Es Dios, es el Señor. Él es la persona que puede decirnos en forma exacta, en forma correcta, en forma adecuada, en el momento que Él diga, en la edad que Él quiera, porque a veces, como jóvenes, apasionados, queremos todas las cosas de forma rápida, instantánea, y eso no es así. Hay procesos, hay costos, hay esfuerzo, hay dedicación que todas las personas tenemos que realizar en los campos, en los contextos, en los lugares, según las habilidades que el Señor nos ha dado a través de su Espíritu. Y en este aspecto es muy importante entender que también dentro de los contextos jurídicos
La justicia, algunos la dividen de esta manera. La justicia distributiva, que tiene que ver que la igualdad de los bienes en la sociedad. Todas las personas, en un sentido, tienen acceso a bienes que el contexto social les puede entregar. Segundo está la justicia procesal, donde todas las personas son iguales por sus acciones ante la ley. Nadie puede estar por una ley por sobre el otro. Delante del contexto jurídico, si alguien comete una falta, un delito, una infracción, tiene que, de acuerdo incluso de las Escrituras, la palabra del Señor enseñaba de que si alguien le robaba un buey o había un accidente de algún animal, aquella persona que había cometido la falta tenía que retribuirle. Y en este aspecto la justicia de ese tiempo. Y hoy día hay un contexto casi similar. Tercero, la justicia retributiva. Todos deben ser tratados del mismo modo. Aquí la justicia da a entender que no hay ninguna persona que se le pueda dar un trato especial así, otro especial acá, sino que tiene que ser lineal para todas las personas. Y también está la justicia restaurativa, donde se refiere que el enfoque está en la víctima, en recuperar el daño causado. Es decir, si alguien causa daño a alguien, tiene que contribuir, tiene que pagar aquellos daños financieros o económicos que éste pudo haberle afectado a una persona. Ahora, desde el punto de vista bíblico, de la palabra del Señor, hay varias información, hay varias evidencias, y corre por todo el Nuevo Testamento el cómo Dios aplica la justicia divina. Por un lado, está en Isaías 53:11, donde el conocimiento de la justicia de Dios es que esta va a ser distribuida, entregada por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, es Jesús, el Hijo de Dios, quien cumplió la justicia de Dios plenamente al venir a morir por nuestros pecados. Era el hombre quien falló, quien se rebeló, quien pecó contra el Dios Todopoderoso, y él tenía que pagar por ese delito, por esa infracción, por ese quebrantamiento del orden que Dios había establecido. Pero como el hombre no puede hacerlo, viene nuestro Señor Jesucristo y muere en la cruz, y ahí está que Jesús es el equivalente de la justicia. Es Jesús quien da la vida por los pecadores, por los delincuentes, por decirlo de una manera, por aquellos que hemos cometido delitos. Y el apóstol Pablo dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Estamos muertos en delitos y pecados. Y que la paga del pecado es la muerte. Entonces, es Cristo Jesús quien cumple la ley plenamente. Lo que Dios exige, en este caso, es que el hombre cumpla la ley. Pero como el hombre no puede cumplir la ley, es Jesús quien lo hace. Entonces, hoy día, el hombre obtiene la justicia de Dios a través de un acto de imputación, no de infusión. Infusión significa que yo hago un esfuerzo humano para obtener el favor de Dios. Pero la Escritura lo presenta de otra manera, es al revés. El Señor es quien nos otorga su justicia para que usted y yo, por la fe, seamos declarados justos delante de Dios. ¿Por qué razón por la fe? Porque hemos creído en el Hijo de Dios, que en Él es el justo, que dio su vida por los injustos, es decir, por usted y por mí. Ahí también en el pasaje de 1 Corintios 1:30, el apóstol Pablo escribe, dice que la obra de Jesús en la cruz al pecador lo limpió de toda su maldad. La obra de Jesús en la cruz justifica al pecador. Y también se añade en Romanos 1:17, dice, porque el Evangelio, lo voy a leer ese pasaje, Romanos capítulo 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué es lo que hay en el Evangelio? ¿O qué es lo que se esconde en el Evangelio? De acuerdo a este texto, tenemos que decir que lo que se esconde del Evangelio es la justicia de Dios. Todos necesitamos ser justificados porque hemos quebrantado la ley de Dios.
Todos necesitamos el perdón de Dios porque hemos ofendido la santidad de Dios. Y en este sentido es Cristo Jesús, a través del Evangelio, a través de su muerte y resurrección, es que usted y yo podemos obtener y acercarnos a la justicia de Dios. Pero no es por los méritos que hacemos nosotros, como una infusión, como un esfuerzo humano, sino porque es un acto de imputación donde Jesús nos mira, donde el Padre nos ve a través de su Hijo, Jesús, y nos da la justicia y somos declarados justos. Por eso el texto de Romanos dice, mas el justo por su fe vivirá. La justicia de Dios es traspasada al hombre pecador a través de la fe. Si creemos en Jesús, si usted cree en Jesús, el Señor lo va a justificar. Y en este caso, esta fe tan preciosa en Cristo Jesús nos lleva primero a servir a Dios incondicionalmente, a seguir al Señor en sus consejos, en su palabra, que la cual es buena, es agradable y es perfecta, y al mismo tiempo ser benefactores y receptores de la justicia de Dios, que es por la fe en Cristo Jesús. Que Dios Todopoderoso nos bendiga, nos fortalezca, nos ayude a seguir manteniendo nuestra fe y nuestra esperanza en que el Señor, no importa cómo esté ocurriendo el mundo, no importa si vemos oscuramente, el Dios Todopoderoso es la respuesta para nuestras vidas, en forma personal, matrimonial, familiar, de trabajo, de finanzas, porque Dios está en su trono de gloria y Él ve todas las cosas como suceden y espera que usted y yo clamemos al Señor y roguemos, y ahí el Dios Todopoderoso, que es hermoso, maravilloso, va a intervenir. Y cada vez que Dios interviene en nuestras vidas, lo hace para bendecirnos, para ayudarnos, para enseñarnos, para corregirnos y darnos dirección en el camino correcto. Oremos. Bendito Señor, como siempre te damos gracias por tu palabra. Bendícenos cada día, ayúdanos Señor Jesús a descubrir a través de tu palabra y la oración y la meditación en ella cuál es tu buena voluntad. Porque tú eres nuestro Padre, has dejado tu espíritu y has dejado el modelo de Jesús para seguir tus pisadas y hacer tu voluntad. Muchas gracias te damos, Padre bueno, por todo, en el nombre de Jesús, nuestro Dios y buen Salvador, Cristo Jesús, quien viene a buscar a su iglesia. Amén y amén.